Muy buenas noches, ya. Gracias a los que se van conectando, estamos en vivo y estamos haciendo las pruebas previas de sonido para asegurarnos de que podamos pasar una hora de una rica conversación, de mucha reflexión y sobre todo en un ambiente de aprendizaje. Así que vamos a pedirles estos minutitos para hacer las clásicas pruebas de 1, 2, 3, para ver de que el audio vaya de la mano con el sonido. Espero que esté todo funcionando muy bien. Les agradezco a los que se van conectando, súper puntual, unos minutitos antes, para cumplir con todos los que se están bloqueando este ratito y nos están regalando parte de su tarde-noche para compartir y aprender hoy. Ahí me van a ir contando si estamos ok. Yo me voy a aprovechar de empezar a presentar. Hoy vamos a compartir un webinar que preparamos de la mano de Inmobiliaria Aconcagua para poder conversar como lo hacemos en las mesas, en familia, en las tardes entre amigos, los sábados, los domingos, del tema de inversión inmobiliaria en estos tiempos. Tiempos especiales, tiempos distintos, tiempos de cambio, de resiliencia, de condiciones de mercado que nos van sorprendiendo, que nos obligan a aprender, a educarnos, a informarnos. Y eso es a lo que vinimos hoy. Ahí me van confirmando si estamos todos ok con el sonido, con la imagen. Creo que estamos muy bien. Bueno, vamos a dar entonces la más cordial bienvenida. Les agradecemos a todos quienes se inscribieron. Estamos felices de la buena convocatoria, de tantos inscritos participando hoy, acompañándonos. Yo quiero como primera cosa darle el agradecimiento a Inmobiliaria Aconcagua por esta invitación, por esta oportunidad que me dan. Mi nombre es Lucrecia Salim, yo soy fundadora de FinFit, una empresa que se dedica a la educación financiera, a la asesoría a personas, a empresas en términos de inversiones, tributación y sobre todo con el objetivo y el motor de entregar salud financiera y educación financiera que tanto nos hace falta a las personas en todo ámbito. Nosotros en FinFit trabajamos pensando en el bienestar integral de la persona y que está compuesto no solo del bienestar físico, de la salud mental, de nuestro rol en la comunidad, de nuestro bienestar en el ámbito laboral, sino que también queremos crear conciencia en la importancia de la salud financiera como parte de este bienestar integral, porque cuando la salud financiera no funciona, hace como un efecto dominó que impacta en todo el resto de nuestros roles, desde las relaciones familiares, desde nuestro performance o rendimiento en el trabajo. Así que bueno, estamos muy felices de que una empresa como Aconcagua nos permita llegar a tantas personas que quieren aprender más, saber invertir o saber tomar decisiones, aprender a tomar decisiones informados, con mucha responsabilidad y de manera sana, saludable. Así que gracias nuevamente. Bueno, vamos a entrar en materia y a este webinar le llamamos Inversión Inmobiliaria en estos tiempos. Y cuando hablamos de estos tiempos, como que se me vienen a la mente las imágenes de la primera hora de la mañana cuando abrimos los diarios y vemos los principales titulares y por ejemplo este lunes nos encontramos con un dólar que cierra cerca de 8.70, el nivel más alto después de las elecciones presidenciales. Con noticias, con un Chile que viene desde octubre del 2019 recibiendo shocks sin precedentes con una característica inédita, porque estos shocks no solo fueron superpuestos, sino que nos sorprendieron. ¿Qué digo? Crisis social desde octubre, la crisis sanitaria local y el impacto de la crisis sanitaria a nivel local con todas las consecuencias que eso trajo. Y son consecuencias que impactan no solo por su superposición temporal, digamos, todo junto como lo podemos percibir o sentir,
sino que también en todo ámbito. Fueron situaciones emocionalmente muy estresantes que nos han llevado a todos al límite, que han cambiado la manera en que vivimos, la manera en que pensamos, la manera en que preveemos. Y entonces definitivamente vivimos tiempos que nos llevan a replantearnos, a volvernos mucho más creativos, a informarnos, a querer saber más, a ser más responsables. Cuando creíamos que empezábamos a asomar la cabecita después de estos shocks que mencionamos, crisis social, crisis sanitaria interna, crisis sanitaria a nivel global, nos vuelve a sorprender la vida, el contexto, con la lamentable invasión de Rusia a Ucrania y los impactos que eso tiene nuevamente en la economía y como somos parte en el efecto dominó, cuánto nos afecta también. A pesar de que quienes queremos empezar a entender los fenómenos económicos siempre como una ciencia social, entendiendo que todo lo que pasa en la economía nos impacta como personas en el seno de nuestras familias, en nuestro rol, en nuestras preocupaciones, en nuestro desempeño laboral. Y decimos, bueno, pero ¿por qué algo como la invasión rusa a Ucrania tiene que ver con las economías en Latinoamérica, si Latinoamérica no está tan económicamente relacionado? Pues sí, tiene un impacto económico indirecto. Hay economías, por ejemplo, como Ecuador, no sé si sabían, pero Ecuador, uno de sus principales destinos de exportación de plátano es Ucrania, pero otras, como la nuestra, se ven definitivamente afectadas, sobre todo con lo que se llamó el contagio inflacionario, ¿sí? Evidentemente se produce este contagio inflacionario, ¿por qué? Porque empezamos a tener aumentos y escasez en el tema de los combustibles, los elevadísimos costos de importación que venían de la pospandemia, sumado a esto empieza a ser un cúmulo de factores que nos deja como wow, o sea, qué escenarios que vamos a tener que considerar ahora. Y se suma en Chile el efecto de la nueva constitución en el crecimiento económico. La verdad es que no existe evidencia concluyente para determinar si efectivamente un cambio constitucional necesariamente trae consigo mayor estancamiento, pero sí es un dato de que Chile desde que empezó a hablar de la nueva constitución, tuvo un gran freno en inversión. Y eso no cabe duda que nos deja un precedente de decir, bueno, estamos viviendo un proceso esperado, pero que ha generado una retracción e incluso la salida de muchas inversiones fuera del país. Entonces se nos siguen sumando factores. Y cuando seguimos resumiendo en los titulares y queremos seguir mirando, bueno, lo del dólar, qué está pasando con las bolsas, nos encontramos con que el Banco Central hace cambios después de este primer trimestre con ya un nuevo gobierno y dice voy a hacer cambios en las proyecciones de crecimiento para el 2022 y también nos desliza una eventual recesión para el 2023. Entonces decimos, wow, estimábamos que la economía iba a crecer entre un 1 y un 2% en el 2022. Es una baja a lo que estaba previsto, eso también nos trae nuevos elementos de cuestionamiento, de querer entender más y mejor cada decisión que tomamos. La inflación con perspectivas que continúan al alza y que anticipan niveles de un 10% para mediados de este año, que ya nos acercamos a mediados de este año. Entonces decimos, wow, el IPC que acaba de cerrar en abril está en un 1,4 de incremento, entonces decimos ya llevamos un 4,8 acumulado. Son un montón de factores que hacen de que nos replanteemos cómo están estos tiempos. Y eso nos explica de nuevo el por qué llamamos a este webinar que nos invitó, que nos convocó a Concagua, Inversión Inmobiliaria en tiempos de hoy. Hace tiempo que no vivíamos este tipo de fenómenos todos juntos conjugados. Y viene la madre reina de las tasas, la tasa de política monetaria, que si dibujamos el gráfico desde enero del 2021 en un 0,5, vemos que crece y llega hoy a marzo del 2022 ya a un 7%. ¿Qué es
esa alza de la tasa de política monetaria? Bueno, definitivamente lo que busca es frenar el efecto inflacionario, ¿sí? Y al subir la TPM tenemos un incentivo al ahorro, eso es lo que están buscando, y queremos bajar el nivel de consumo, porque recordemos que dado la pandemia se han tomado decisiones que no tenían precedente y que habían inyectado liquidez en la economía que no es por su propio producto, es decir, retiros que fueron claves en la inflación y también inyecciones como el IFE, ¿sí? Que no son habituales. Entonces, bueno, avanzamos en este proceso de lectura de cuál es nuestra situación y decimos, el mundo cambia, nosotros con él, vivimos distinto, pensamos distinto, nos sentimos en un escenario de incertidumbre, pero queremos seguir, tenemos que seguir, siempre tenemos que seguir. Y la inversión inmobiliaria aparece siempre en contextos de crisis como esa inversión que nos permite tomar aire, respirar profundo y sentir y vivir en el largo plazo, en buscar un espacio de certidumbre, en entender a través de la inversión inmobiliaria que podemos manejar algunos factores de manera más clara. Así que si bien entendemos que en Chile las preocupaciones están ligadas a los cambios que se pueden dar, sobre todo con la nueva Constitución en caso de aprobarse, de que habría cambios asociados a beneficios tributarios, exenciones tributarias que tiene esta industria, nos damos cuenta de que no somos los únicos, que el contexto mundial está igual de revuelto, porque economías como Estados Unidos están sufriendo también índices de inflación que no tenían precedentes en el último tiempo, y también estamos viendo que tenemos que, después de la pandemia, reconocer y entender que la industria inmobiliaria nos permite tratar de manejar esas variables y analizarlas de manera acabada y analizarlas pensando en un espacio de decisión, de definición de largo plazo que acompañe distintos objetivos. Entonces, vámonos ahora de que analizamos el contexto como macroeconómico a pensar en cada uno de nosotros. Pensemos desde nuestra realidad diversa cuáles son los puntos de encuentro. La mayoría de las personas buscamos en momentos de crisis entender lo que está pasando y definir y buscar alternativas que nos permitan. Ante la inflación, generalmente vemos efectivamente disminuido nuestra capacidad de compra, cuánto nos rinde el dinero, y buscamos inversiones que nos permitan complementar los flujos, ¿sí? Generar más ingresos, y ahí es donde la inversión inmobiliaria siempre se vuelve relevante. Hago la asociación, y seguramente quienes no me conocen se dan cuenta por la forma de hablar, de que yo soy argentina, si bien hace 20 años que vivo y trabajo en Chile. Empezamos a ver y empezamos a entender por qué en Argentina la inversión inmobiliaria es la inversión después del famoso corralito, es la inversión, es el ladrillo, como decimos nosotros, a donde nos animamos a invertir quienes hemos vivido en un contexto ya de más de 70 años de permanente crisis. Entonces, eso nos da luces de decir efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las propiedades, la inversión en propiedades acompaña con la plusvalía, la inflación, y también acompaña la necesidad de generar ingresos adicionales a través de una inversión. Entonces, el desafío de la industria inmobiliaria no es solo poder educar, poder acompañar estas necesidades y esta necesidad de certidumbre, de proyección, de seguir creyendo en nuestros proyectos, sino también de decir cómo nos reinventamos para leer el nuevo comportamiento social. Hablamos de la pandemia, que también nos cambió un montón, y me gusta pensar en que nos cambió la forma de vivir y de trabajar, y que también nos hace ver lugares
físicos donde antes no hubiésemos concebido vivir y hoy nos atrevemos. Porque el teletrabajo sabemos que es, por ejemplo, una condición que llegó para quedarse. Las grandes empresas y las no tan grandes también, incluso nos sorprende la tasa de pequeñas empresas que están cambiando la modalidad, que están generando híbridos, porque si hay algo bueno que demostró la pandemia es que se puede compatibilizar el trabajo desde casa, de que se pueden disminuir costos de traslado que ayudan un montón a manejar el presupuesto familiar cuando estamos viviendo escenarios de inflación, y que también nos animamos a vivir en zonas más alejadas, y eso también permite evaluar inversiones o evaluar cambio de vivienda a distintos lugares donde antes no nos hubiésemos planteado. Entonces se reinventa un poco el papel y la funcionalidad de las oficinas físicas y se readecúa el diseño y la funcionalidad de las viviendas para el teletrabajo. Ahí decimos, los activos inmobiliarios representan 1/3 de los bienes a nivel mundial. Y esto es algo que está pasando no solo en Chile, en todo el mundo. Y eso es lo que hace y lo convierte en el sector más relevante para la economía, y todos somos usuarios de los bienes raíces, o bien para vivienda o para oficinas. Y entonces la invitación de hoy dentro de este contexto de educación es saber un poquito más respecto a esto, porque también no queremos quedarnos en lo técnico, en lo tan duro, sino pensar quiénes pueden invertir en bienes raíces y lograr esta respuesta tan importante que es todos. No se requiere ser una sociedad de inversión, no se requiere ser un family office, no se requiere ser una empresa para pensar en invertir en bienes raíces. Por el contrario, cuando yo tomo la decisión de hacer la compra de mi primer vivienda, estoy siendo un inversor inmobiliario. Y si tomo decisiones inteligentes en contextos de crisis, me doy cuenta de que puedo partir poquito a poco y empezar hoy con una pequeña inversión que me permita lograr después seguir creciendo en el mercado inmobiliario. Me gusta pensar de que un inversionista exitoso ve oportunidades donde los demás solo ven problemas. Y ahí me quiero detener un poquito en invitarlos a decir, uy, Lucrecia, con todo lo que nos comentaste de los titulares, de cómo viene el tema de la inflación, de los efectos que ha tenido la pandemia en los costos de importación, de la disminución que ha tenido la economía, de cómo se ha reducido la expectativa de crecimiento. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde ves las oportunidades? Pues las veo en un montón de lados. Y si seguimos viendo titulares, a mí, por ejemplo, cuando leo que el Bitcoin se desploma más de un 50% por debajo de su máximo histórico, esto fue el lunes, o que Wall Street cae a mínimos de 13 meses en la ola global de liquidaciones, yo lo único que veo son oportunidades para invertir en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque pienso que esto nos dice que si no tenemos miedo y no nos paralizamos, podemos encontrar todas esas oportunidades hoy en un sector tradicionalmente confiable en contextos de crisis. Y ahora los invito a que revisemos, bueno, este sector inmobiliario, cómo se ha comportado. Y volvemos un poquito para atrás a lo que estábamos revisando, que es qué pasó con el sector inmobiliario en este último tiempo. Y me gusta contarles que si analizamos el comportamiento en la industria inmobiliaria, quienes buscamos invertir en bienes raíces hacemos búsquedas y decimos, vamos a comprar casas o departamentos, oficinas, porque la inversión inmobiliaria no está compuesta solo de casas, departamentos, oficinas, terrenos, depende de lo que estemos buscando. Pero en general, la inversión inmobiliaria más rentable en tiempos de crisis tiene que ver con la renta residencial, es decir, con destino vivienda, casas o departamentos, y por eso me quiero detener ahí. Y es ahí donde vemos que la gente se paralizó. Todos estos titulares, todo este contexto que yo les estaba diciendo es porque nos generó miedo. ¿De qué dependemos para invertir en propiedades? Del financiamiento. La mayoría de las personas, dado que son montos importantes de inversión, no podemos tomar decisiones de inversión
solitos, sino que tenemos que complementar nuestros ahorros previos con financiamiento hipotecario. Chile siendo una plaza que históricamente, sobre todo en los últimos 20 años, destacó muy por sobre los otros países de Latinoamérica por su robusto sistema financiero y por un excelentísimo desarrollo del producto hipotecario como gran aliado para la vivienda. Sabemos además que Chile tiene un déficit habitacional no menor. Y cuando estamos viendo esto, es decir que todos quienes vivimos en Chile hemos estado mirando, pensando, buscando propiedades para invertir porque buscamos diversificar. Entonces, siempre quienes enseñamos de la inversión inmobiliaria pensamos que un poquito tenemos que tener de otro tipo de inversiones, pero una base de inversión inmobiliaria es importante. Y vemos que las promesas han ido cayendo, que las solicitudes de crédito hipotecario han ido cayendo, y eso es porque la gente se paralizó y empezó a cotizar menos, a buscar menos, y se movió y se migró a buscar arriendo y no compra. ¿Y eso por qué? Porque también en los titulares de prensa veíamos que los bancos se habían vuelto más restrictivos. Sin embargo, a mí me gusta contar y compartir que la banca sigue creyendo en el financiamiento a largo plazo, que las tasas, los tarifarios hoy de los créditos hipotecarios están en órdenes del 4,5 al 5,5, que no son tasas mayores a las que hemos tenido históricamente, por lo tanto son aceptables, sobre todo cuando pienso que voy a adquirir un activo que se valoriza en el tiempo y que si lo pienso para inversión va a generar un ingreso que me va a cubrir o ayudar a cubrir el compromiso de pago, que además está indexado y que va de la mano con la inflación a través de la UEF. Entonces, de nuevo digo, wow, creo que tenemos que mirar las oportunidades que nos da esto. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de condiciones más restrictivas en la industria inmobiliaria decimos, claro, los bancos se pusieron más exigentes en las condiciones, por ejemplo, el porcentaje de financiamiento. Tengo que poder ahorrar el 20% cuando antes ahorraba el 10% del valor de la propiedad. Eso implica un esfuerzo adicional, eso implica que tengo que demostrar capacidad de ahorro. Y además, dado que la UEF va en aumento y que piden que el dividendo sea el 25% de mi ingreso líquido, seguramente puedo optar a una propiedad de un menor valor. Pues bien, ¿qué es lo que digo yo? Si hoy tengo capacidad de crédito, parte de estas oportunidades que yo les decía que tengo que detectar es que tener acceso a crédito y capacidad de ahorro hoy son tremendos atributos y que la banca sigue dispuesta a financiar con 80-85% de financiamiento y hasta 30 años plazo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar y medir esas oportunidades. Las inmobiliarias, el sector inmobiliario también está con muy buena disposición a acompañar a quienes quieren tomar decisiones inmobiliarias con muy buenas condiciones también, por ejemplo, para poder acompañar el pie con financiamiento en hasta 18 cuotas, 24 cuotas con tarjeta de crédito, con créditos directos de la inmobiliaria para financiar el pie. Entonces, no nos abrumemos solo por los titulares y lo que está pasando y que eso no nos ciegue para ver las oportunidades. Lo que a mí me gusta que pensemos y que detectemos es que la inversión inmobiliaria nos permite generar ingresos de manera estable mediante la renta, es decir, si arriendo esa propiedad, o la posterior venta, porque también puedo decir, es una propiedad que tengo por un periodo y luego la vendo y me quedo con la plusvalía y genero al hacer el cash out esa ganancia, esa utilidad. La verdad que siempre tiene aristas que nos dan tranquilidad. Repasamos un poquito que la inversión inmobiliaria no siempre es con fines habitacionales, pero que en estos contextos de crisis se vuelve la de fines habitacionales la más segura, la más estable y la más mirada, buscada y atractiva por quienes queremos invertir y por quienes queremos invertir bien, por quienes queremos invertir saludablemente, por quienes queremos invertir
responsablemente, ¿sí? Entonces, importante trabajar y mirar en los modelos de arrendamiento y lo que está pasando con los arriendos, ¿sí? Entonces, ahí también es importante decir, bueno, como voy a generar ingresos, ¿qué está pasando con los arriendos? Si decimos, se disminuyeron las búsquedas de compra y se fueron al arriendo, es porque la demanda de arriendo es alta. Hay personas que antes creían que podían optar a la compra y hoy no, pero se autodescartaron de esa posibilidad. Yo un poco lo que les quiero decir es, no se automarginen, porque tanto las inmobiliarias como los bancos siguen estando disponibles para que nosotros comencemos a invertir y nos hagamos de un activo tan importante para nuestra vida, para nuestra planificación futura. Bueno, avanzando un poquito en esto y en por qué los activos inmobiliarios son tan interesantes en tiempos de crisis, me gusta pensar y volver al concepto de que nos permiten generar ingresos y aumentar nuestro patrimonio. Esas son como las dos claves de la inversión inmobiliaria. Estoy adquiriendo un activo que me permite aumentar mi patrimonio y también complementar flujos, ingresos en momentos donde el poder adquisitivo se ve disminuido. O sea, los ingresos que tengo permanentes por mi sueldo no tienden a ser lo suficientes o se ven disminuidos por el efecto de la inflación. Entonces, revisemos un poco qué es lo que está pasando con los arriendos. Y el precio de los arriendos en la región metropolitana se dispararon, tanto en casas que alcanzaron más el récord de los últimos 14 años, y eso tiene mucho que ver con la pandemia. Nos dimos cuenta de que estábamos pasando muchísimo más tiempo en casa y que estábamos ahora ocupándola tanto que los espacios nos quedaban restringidos, entonces se migró la búsqueda o el cambio de departamentos a casa, pero también aumentaron muy fuerte los arriendos. En casas un 15,3%, que ese es lo que yo les explicaba, el mayor crecimiento en los últimos 14 años. Y en los departamentos los arriendos también crecieron, y crecieron en torno a un 6,3-7%. Entonces uno dice, wow, realmente el valor de los arriendos está acompañando la inflación. Por lo tanto, me permite decir de que puedo efectivamente todavía considerar que dando un buen pie, yo puedo considerar de que se netee con el ingreso del arriendo el pago del crédito hipotecario. Por lo tanto, busquemos esas oportunidades. En el caso de los departamentos, los mayores aumentos en los precios se dio en comunas como Huechuraba, a donde mucha gente migró en región metropolitana, Peñalolén, Lo Barnechea, y también comunas como más a las afueras, que efectivamente también nos dimos cuenta que la gente se está animando a buscar, a cambiar, a mirar que Santiago no es Chile y que Santiago Centro tampoco es la única comuna disponible. Por lo tanto, se empieza a abrir el abanico para yo poder mirar y buscar proyectos a lo largo de toda la región metropolitana y a lo largo de todo Chile. Se presentan oportunidades súper interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, el déficit de vivienda es un fenómeno que se ha ido incrementando, sobre todo también desde que hablamos, desde estos efectos de shock, la crisis social, la pandemia, la crisis migratoria. Todo eso ha hecho que hoy se estime, y no tenemos números tan exactos, imagínense que lo que se lee es 600.000 familias que están sin una vivienda, pero se cree que esta cifra en realidad es de 750.000. Y es la cifra más alta desde 1996. Por tanto, si adquiero una propiedad para la renta, de seguro hay una familia dispuesta a arrendarla. Entonces eso nos hace pensar de que hay demanda más que suficiente, y que si he sido tan afortunado de poder tener ahorros y de poder estar hoy planteándome alternativas de inversión, pues la inversión inmobiliaria es definitivamente una a considerar en este contexto de crisis. Hay que considerar de que hay que tomar decisiones ahora, porque también mucha gente me dice, Lucre, bueno, pero ¿cuándo es el mejor momento? Yo siempre digo que para invertir y para tomar decisiones importantes en la vida, el mejor momento es ahora, y que el miedo no hace más que paralizarnos y nos hace perder tiempo. Tenemos que pensar
que con todo el fenómeno, ya hablamos, crisis social, pandemia, crisis sanitaria interna, crisis global, lógicamente, y el proceso constituyente hizo que se detengan muchas decisiones importantes de inversión. Por lo tanto, también tenemos cifras claras de que los permisos de edificación ingresados en el cuarto trimestre del 2021 registraron una baja nada menos que del 3,5%. ¿Qué dice eso en simple? Que va a haber menos proyectos futuros para desarrollar. Por lo tanto, ¿qué nos dice a quienes queremos comprender fácil y simple esto? A mayor oferta futura de proyectos, de unidades de bienes raíces para la compra, van a aumentar los precios. Por lo tanto, para quienes dicen, no, es que quizás es bueno esperar porque van a bajar, pues no va a ser así. Piensen de que el desarrollo de un proyecto inmobiliario toma 3-4 años. Si ya al último trimestre del 2021 disminuyó el ingreso de permisos de edificación, significa que vamos a tener periodos de 4 o 5 años donde va a haber menos oferta. Pues eso que va a implicar que en 4 o 5 años más el valor de las propiedades va a seguir creciendo. Definitivamente por la básica, no porque lo diga yo, sino porque hay una básica ley de oferta-demanda. Menor oferta, mayor precio. Así que ese es otro tema súper importante. ¿A dónde están los proyectos? ¿Dónde se concentran los que están ingresando? Hay gran foco en comunas dentro de la región metropolitana como son Santiago Centro, La Florida, Ñuñoa y Cerrillos. Eso como para tener en el loop de hacia dónde están los permisos de edificación que ya ingresaron. Bueno, espero... ¿saben que les quiero avisar algo que me acordé mientras conversábamos? Que les vamos a dar un espacio para que puedan hacer preguntas. Y ahí se va a sumar Caro, del equipo de marketing de FinFit, a quien le agradezco un montón. Y ella se va a sumar con micrófono al final de nuestra conversación para poder hacerme llegar algunas de sus preguntas. Así que anímense si hay algunos temas donde no fui clara o donde quieran hacer doble clic o donde les gustaría que ahondáramos un poquito más, y nos las hacen llegar por el chat y Caro nos va a ayudar y me las va a traspasar para que las podamos ojalá abordar al final de la conversación. Bueno, retomemos un poquito, haciendo resumen. Lo que más nos convoca hoy entonces era hacer el análisis de estos tiempos y de pensar en por qué invertir en propiedades en tiempos de crisis. Recapitulando, ¿por qué? Yo diría entonces que por qué invertir en propiedades, porque es una inversión segura y rentable. Les comenté que tiene dos características muy importantes. Aumenta nuestro patrimonio y nos genera ingresos por arriendo. Entonces, sí, estamos de acuerdo y ya revisamos también que el sector inmobiliario en Chile se encuentra con números más bajos o negativos, que ha caído. Yo tengo la sensación de que es porque el miedo nos ha paralizado, porque tuvimos un periodo donde la banca se puso muy restrictiva, pero tenemos buenas noticias de que la banca está volviendo a confiar, volviendo a querer financiar y entregarnos la posibilidad de financiar a largo plazo. Y esto se trata de que el negocio del financiamiento es un negocio de riesgo, y ustedes saben que hay que poder dimensionar muy bien, y cuando se generan tantas variables que revisten riesgos, efectivamente la banca toma la decisión de decir, voy a mirar qué pasa, voy a frenar un poquito, voy a mirar cómo se van dando las cosas, voy a mirar cómo se está dando la pospandemia, voy a mirar cómo se está dando la crisis lamentable en Ucrania, voy a mirar qué está pasando con los commodities, voy a mirar qué está pasando con los combustibles, voy a ver este velo de incertidumbre que nos genera el proceso constituyente, y en función de eso voy a empezar a entregar posibilidades y a flexibilizar y a redefinir que volvemos a financiar con el 80-85% a 25-30 años plazo, y entonces eso nos hace a nosotros mirar esta inversión segura y rentable con buenos ojos otra vez. También tenemos que pensar por qué invertir en bienes raíces en tiempos de crisis, que si bien los dividendos están en UF, el valor de las propiedades también.
Por lo tanto, se van ajustando, se van acompañando, están protegidas de la inflación bajo ese concepto. ¿Cuánto renta? ¿Cuál es la plusvalía que tiene Chile en bienes raíces? Entre un 5 y un 10%. Es súper interesante. No hemos visto otras industrias que nos estén entregando esos resultados. También tenemos que pensar que como inversionistas exitosos, que no nos queremos paralizar, sino que queremos detectar oportunidades donde otros ven problemas, tenemos que entender que hay más activos en circulación si menos personas se están animando a comprar. Entonces, sabemos de que podemos acercarnos a inmobiliarias como Aconcagua y cotizar, averiguar, preguntar, autoevaluarme, ver de qué manera puedo conjugar. Un ejemplo que lo conversábamos con una clienta los otros días. Teníamos una clienta en FinFit que logró ahorrar, aprovechó la pandemia, aprovechó la disminución de traslados, aprovechó comprar menos café cuando iba a la oficina porque estaba trabajando desde casa, aprovechó de hacer compras más conscientes porque entendió el contexto de crisis y quería tomar decisiones de largo plazo, quería poder tomar decisiones patrimoniales. Y entonces dijo, bueno, está bien, no puedo optar a comprar la casa que quería de un valor de 7.000 UFs, pero puedo optar a comprar un departamento de inversión y puedo optar a un departamento de 3.000 UFs, que es un departamento de tremendas buenas características y calificaba perfectamente. ¿Qué hizo ella? Aprovechó opciones, por ejemplo, como las del pie en 18 o en 24 meses y como ojo, que dijimos aumentó la tasa de política monetaria y todo el mundo se centra en lo negativo, a decir, uy, suben las tasas si es que me quiero endeudar, si es que quiero pedir crédito, pero también suben las tasas de captación. Entonces ella dijo, tomo el pie en 18, 24 meses y mis ahorros los tomo en UF a un año y tengo una muy buena relación de lo que estoy tomando en tasas cuando pido plata y tasas cuando invierto. Y eso es hacer decisiones inteligentes, es aprender para invertir bien. Como el proyecto tiene entrega futura, ella ya va a tener listo y pagado su pie y va a contar con todo el dinero de sus ahorros mientras tanto que estuvieron invertidos en paralelo y va a poder decidir e invertir tranquila, sin hacer nada que afecte su salud financiera. Eso es muy importante. Y se animó a tomar una decisión de compra ahora, definiendo el valor de compra de la propiedad que sabemos que en 2-3 años va a tener un valor mayor. Ese tipo de definiciones, ella, por ejemplo, me lo planteó y me dijo, ¿sabes qué? No lo había pensado. Yo me había planteado solamente que hoy no calificaba para las 7.000 UFs y no me di cuenta que con esta decisión intermedia estaba trabajando en mi proyecto porque ojalá y quizás en 3, 4, 5 años con la venta del primer activo estoy aportando el pie incluso mayor al 20% para la compra del activo que en realidad yo quería que valía 7.000 UFs. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la invitación? No nos paralicemos, nos dejemos asesorar. Inmobiliaria Aconcagua tiene disponibles todas estas herramientas. Hay un chat donde hay asesores en línea permanentes, incluso sábados y domingos. No tengo que salir de casa, no tengo que trasladarme si es que no quiero, lo puedo hacer en línea. También puedo ir a las salas de venta y puedo dejarme asesorar por expertos que sepan cómo puedo tomar esta decisión de manera debida. Tenemos que agradecer también que es una industria que ha tomado mucha conciencia de la importancia de el impacto que tiene la forma de vivir en la comunidad. Y a eso también me gusta hacer hincapié porque tengo que decidir muy bien con quién invierto. Y no cabe duda que no da lo mismo comprar aquí o allá en un proyecto o en otro, en una inmobiliaria o en otra. ¿Por qué? Porque la propiedad que estoy comprando define la calidad de mi activo, es decir, el valor de mi patrimonio y también la calidad de vida de quien lo habite, de mi arrendatario. Inmobiliaria Aconcagua tiene una variedad de proyectos que van de norte a sur, literalmente cubriendo todo el país. Importantísima oferta en la quinta región, como puede ser La Serena,
al norte la cuarta, la quinta también, donde mucha gente decidió cambiarse, decir, ok, quizás no podía optar a esta propiedad en Santiago, pero me voy a vivir a Viña porque me doy cuenta que con esta nueva forma de vivir o a la quinta región estoy tan cerca y puedo compatibilizar muy bien. Pensemos, como dicen, fuera de la caja, escuchemos, analicemos montos, revisemos nuestra capacidad de compra, de crédito, de financiamiento, de pago de pie y hagamos que las cosas pasen. Nosotros somos quienes tenemos que definir nuestro futuro y quienes tenemos que decir, voy a dejar que todo el contexto me paralice o voy a trabajar en construir mi futuro, mi situación. Y para eso es muy importante el asesorarse muy bien, el escuchar, el comparar, el buscar. Eso es muy importante. También tenemos que pensar que la inversión inmobiliaria, a diferencia de otro tipo de inversiones, tiene beneficios tributarios. Para quien toma, por ejemplo, que es la mayoría, tomamos crédito para financiar, crédito hipotecario para financiar la compra de las viviendas, y existen dos beneficios importantísimos, el DFL2 y también el artículo 55 bis, que mucha gente no los conoce, pero nosotros, cada RUT, cada persona puede tener hasta 2 unidades de propiedades DFL2 que son no renta, es decir, si yo arriendo esas propiedades, los ingresos que percibo no quedan afectos a cálculo del impuesto a la renta, eso es muy importante. Y otra cosa súper importante es que si tomo crédito hipotecario, el artículo 55 bis va a permitir de que yo reciba una devolución de parte de los intereses pagados por crédito hipotecario siempre que el crédito sea con destino vivienda. Porque si no saben, existen créditos hipotecarios fines generales y créditos hipotecarios vivienda. El artículo 55 bis aplica como beneficio tributario a los bienes raíces que tienen destino vivienda. Y además volvemos a hacer hincapié a que la inversión inmobiliaria tiene doble característica: aumento patrimonial, me sumo a un activo real, tangible, que me da la oportunidad de generar ingresos en un contexto de crisis. Tema súper importante es derribar mitos, y eso es un poco la invitación de hoy. Hay que derribar mitos de que nosotros, cualquiera puede aprender, cualquiera puede optar a financiamiento hipotecario, y para eso tengo que conocer cómo funciona esto. Y no es tan complejo como muchos creen, lo que pasa es que no nos hemos dedicado a aprender, a investigar, a hacer búsqueda. El financiamiento hipotecario es sumamente relevante. Incluso quienes pudieran hoy comprar una propiedad 100% con recursos propios, los invito a que analicen, porque en la diversificación se disminuye el riesgo. ¿Qué significa la diversificación? Como decía nuestra abuelita, no poner todos los huevos en la misma canasta. A la hora de querer planificar mi patrimonio, mis activos, a la hora de querer acompañar mi preocupación respecto a mi bienestar integral, a decir, quiero hacerme de una tranquilidad, tengo que pensar que puedo generar una mixtura, y es decir, voy a ahorrar. Esa siempre es la base. El ahorro es la base de la fortuna. El ahorro es la base de poder considerar y contar con activos. Entonces, no puedo pretender que todo sea financiado, ni yo lo recomendaría aunque se pudiera. Tengo siempre que buscar una forma de ahorrar para poder acceder al complemento de financiamiento. Y ahí les voy a decir y les voy a pedir también que hagan un autoanálisis. Y esto me gusta hacerlo porque siempre trabajamos con el concepto de la salud financiera, y tiene similitudes increíbles e impresionantes con la salud física. Cuando nosotros hablamos de salud física, lo primero que nos dicen es que hay que hacer chequeos periódicos. Para nuestra situación financiera es lo mismo. Tengo que hacer chequeos periódicos, tengo que autoevaluarme, tengo que mirar cómo están mis indicadores de salud financiera. Es decir, ¿estoy gastando más de lo que debería? ¿En qué estoy gastando? ¿Estoy dejando una
una parte de ahorro para emergencias, una parte de ahorro para inversiones. Para poder invertir en propiedades es sumamente importante el ahorro. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener que aportar un pie y ese pie es muy importante que sea lo mayor posible. Independientemente de que pueda optar a financiamientos súper interesantes del 85, del 80%, pero mientras mayor sea el ahorro, mientras mayor sea el pie, menor será el dividendo, mayor será la diferencia que voy a tener entre el pago del dividendo y el valor del arriendo, lo que permitiría que incluso financiando ese bien raíz, yo tenga un excedente de libre disposición producto de la renta inmobiliaria. Eso es un concepto muy importante que hay que buscar. Ahora, no todo es para renta. Yo también tengo que pensar si quiero comprar mi primera vivienda. Sumamente importante también el concepto de ahorro y el concepto de revisar en este chequeo si puedo optar a financiamiento y si puedo aprovechar en esta asesoría con la inmobiliaria las características del crédito para el pie o del financiamiento con tarjeta de crédito para mantener mi ahorro en paralelo hasta la fecha de entrega del bien raíz. Hay todo un proceso que requiere la decisión de un activo, de incorporar un activo que es de largo plazo. Un activo tan importante por el monto, por el valor, requiere planificación. Entonces, si está en mis intenciones, si está en mis proyectos futuros, familiares, personales, el comprar un bien raíz, tengo que empezar a trabajar en eso hoy. ¿Cómo? Haciendo este autoexamen, esta evaluación de mi situación financiera para poder lograrlo. Y asesorándome con expertos del mundo inmobiliario y que nos van a guiar también en el financiamiento. Y no les quepa duda que para las inmobiliarias es muy importante que ustedes tomen decisiones claras y claves. Yo les hablé de un concepto importante que era los desistimientos o las caídas de las promesas. Eso es cuando alguien se compromete a adquirir una propiedad que no está dentro de su alcance. A la inmobiliaria eso le genera también una dificultad, un riesgo. La inmobiliaria los va a acompañar para que sepan elegir la propiedad más indicada para su situación financiera y su realidad actual. Estoy mirando ahora un poquito el reloj para invitarlos y darles la posibilidad de que puedan ir anotando si tienen dudas, si tienen temas que les gustaría que hagamos doble clic o que revisemos. Y dentro de este contexto de la inversión inmobiliaria, me encantaría invitarlos a pensar de que Santiago no es Chile. Busquen, miren, déjense asesorar en función de sus objetivos. Es distinto si quiero para vivir o si quiero para renta, pero tengo que mirar, hay ciudades y proyectos maravillosos. Hay ciudades, por ejemplo, como Concepción, que son centros de universidades. Gente se traslada, estudiantes, familias llevan a sus hijos a vivir porque tienen una propuesta de universidades interesantes. El norte, Antofagasta, la verdad que nos tenemos que dejar asesorar, sorprender, derribar paradigmas que podemos tener, porque no todo está pasando en la región metropolitana, no todo está pasando en Santiago, y seguramente el equipo comercial de Aconcagua nos va a poder dar en la tecla de lo que nosotros estamos buscando y de lo que se ajusta de manera correcta, sana y responsable a nuestra capacidad de compra en activos inmobiliarios. Si pensamos en Santiago, que yo también los invito, miremos todos, pero bueno, hay gente que siempre le gusta mirar Santiago. También podemos ver de que hoy tenemos que considerar que el valor UF metro cuadrado está en 76,4 UFs. Es un valor importante, robusto. Tenemos que revisar también cómo se han comportado los valores de las propiedades, estudiar un poquito más, decir, bueno, ¿qué pasa con las comunas que están teniendo mayor demanda de arriendo? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de la Florida, por ejemplo. Ahí hay un alza de un 6,1% en los precios. También sabemos que hay un alza importante en el valor de los arriendos. Tengo que buscar, tengo que aprender. La Cisterna, Macul,
¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde se está moviendo nuestro comportamiento social? Acuérdense que la economía es sociología, yo siempre digo eso, y que la industria inmobiliaria es justamente eso, va de la mano, nos acompaña en función de lo que está pasando en la sociedad de la que somos parte. Bueno, sabemos que ha habido en esta industria inmobiliaria una caída en las ventas en el último tiempo por este frenazo, por este susto, por esta paralización. Pero estamos empezando a ver tiempos de oportunidades, tiempos donde se flexibilizan estas políticas crediticias que nos vuelven a abrir las puertas a replantearnos, que nos invitan a que nos pongamos creativos, que quizás pensemos que lo perfecto, eso que yo quería optar como ahora ya, es enemigo de lo bueno, porque quizás lo bueno es ir dando pasos intermedios y decir, parto con una propiedad más pequeña y me planifico muy bien para poder pasar a una propiedad mayor más adelante. ¿Cuándo empiezo? Empiezo ahora, antes de que sigan subiendo los precios, antes de que disminuya la oferta, porque va a haber menos producto disponible, y empezar a tangibilizar nuestras decisiones ahora. Estudien, lean, infórmense, participen siempre de este tipo de iniciativas. Yo agradezco, felicito de verdad, porque para quienes tenemos como bandera de lucha la educación financiera, estas instancias como la que generó Aconcagua hoy permiten que lleguemos a tantas personas que se queden hoy con la tranquilidad de que es posible, de que tenemos que autoevaluarnos, de que no tenemos que descartar la intención de poder invertir en una propiedad. Nos vamos a dormir tranquilos y felices hoy. Bueno, si les parece, vamos a empezar a revisar algunas de las preguntas que pueden haber surgido para dejarnos un poco de tiempo, porque si no, me temo que no vamos a poder responder tantas como quisiéramos. Así que le voy a saludar a Carola, a ver si ya está con micrófono. Sí, aquí estamos. Hola, Caro, gracias por acompañarnos. Muchas preguntas, Lucre. Ay, qué bueno. Pero nos va a tocar, por el tiempo, hacer un resumen de las que consideramos más relevantes. Perfecto. Nos preguntan si tenemos que optar entre una inversión inmobiliaria versus otros instrumentos financieros. ¿Cuál sería la sugerencia? Bien. Yo acá voy a ser súper majadera y siempre pensamos en la responsabilidad y en la salud financiera. Y algo muy importante es decir que hay que diversificar. Una inversión inmobiliaria es siempre relevante, es como la base. Por lo tanto, voy a destinar un gran porcentaje de mi portafolio de inversiones en esa inversión inmobiliaria y voy a dejar otras complementarias más pequeñitas para otro tipo de requerimientos y de decisiones. Creo que esa es la respuesta más técnicamente avalada y correcta. Yo tengo que diversificar, pero tengo que tener una inversión baja en riesgo, más baja en riesgo, y definitivamente la inversión inmobiliaria es la que nos acompaña para ese lado. Continúo con las preguntas. ¿La inversión inmobiliaria es una inversión segura? Nos preguntan. Bueno, todas las inversiones siempre tienen algún tipo de riesgo. Eso también es algo que técnicamente en economía y en finanzas conocemos y compartimos y validamos. Pero definitivamente la inversión inmobiliaria es de las inversiones más seguras. ¿Por qué? Porque tengo propiedad de un activo que está técnica, pública y claramente valorizado. Existen no solo la ley de oferta y demanda, sino también entidades como las empresas de tasaciones que pueden certificar el valor de ese activo, que tiene un valor claro, definido, y eso definitivamente incrementa mi patrimonio. Por tanto, la inversión inmobiliaria es una de las más seguras, definitivamente. Si bien nos hablaste bastante en relación a los pies, ¿cuál sería lo más aconsejable hoy día si tuviera que optar por dar un pie para una inversión? Bien, acá vienen varias cosas y siempre se piensa como en los trajecitos a la medida, pero vamos a tratar de ponernos en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos implica de que las familias que quieren optar a una primera vivienda, siempre se recomienda poder aportar el mayor pie posible. Incluso
si es que tenemos capacidad de financiarnos más. ¿Por qué? Porque es la primera vivienda. Entonces me aseguro de cumplir con esta necesidad de resolver el techo de la manera más holgada posible. Puedo optar, como tiene Aconcagua, que tiene la posibilidad de financiar el pie con crédito si voy a tener una compra de un proyecto que tiene entrega futura. Es muy recomendable aprovechar esa alternativa calzando el plazo desde que tomo el financiamiento para el pie hasta la entrega del bien, calzarlo, que no se nos junte el pago del pie con el primer dividendo. Eso es sumamente recomendable. Y si no, si tengo previamente ahorrado el pie, fantástico, pero si no, también puedo evaluar opciones como 18 cuotas precio contado, hasta 36 cuotas precio contado o con una tasa de interés bajita que tienen algunos bancos. Me tengo que informar y ver qué alternativas hay. Pero se puede financiar el pie incluso si tengo ahorros, porque como les expliqué, hay tasas de captación para nuestros ahorros atractivas. Entonces, tomo por un lado el financiamiento del pie y por el otro invierto mis ahorros para compensar interés pagado con interés ganado y recibo el momento de la escrituración con ese problema absolutamente bien resuelto. Tengo que analizar caso a caso según mis necesidades, según si la propiedad es para vivir o si es una inversión para arrendar. Y tengo que analizar una a una cuál es la mejor decisión para mi momento, para mi situación, cuando voy a tomar esa nueva inversión. Y para finalizar, tenemos una última pregunta que, si bien lo comentamos durante nuestro webinar, ¿en qué comunas de la región metropolitana sugerimos invertir? Perfecto. Bueno, la verdad que hoy tenemos proyectos y mucha demanda en lo que es Santiago, La Cisterna, San Miguel, La Florida. Estoy tratando de hacer así como una revisión, pero la verdad que hoy hay tan alta demanda en región metropolitana de arriendos que vale la pena ingresar a ver los proyectos, porque en Inmobiliaria Aconcagua van a encontrar una amplia distribución y disponibilidad de proyectos, no solo en la región metropolitana, sino, como les expliqué, a lo largo de todo el país. Y yo sé que he sido reiterativa, pero es importantísimo el saber invertir con quién, en qué inmobiliaria, cuál es la trayectoria, cuál es el respaldo, qué oferta, qué propuesta de valor tienen para entregar, y eso me permite tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo decía, estudiar, informarse, mirar, buscar data y decir, ok, si esto va a ser para renta, ¿cuáles son las características? ¿Dónde están las comunas con mayor demanda de arriendo? ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué capacidad tengo de financiamiento para esos proyectos? ¿Cómo me acompaña la inmobiliaria con el pie? Y todas esas cosas conjugadas, acompañadas de asesoría experta, me van a ayudar a tomar la mejor decisión. Acuérdense que hay disponibilidad de preguntar y de asesorarse todo el tiempo, de lunes a lunes. Hay chats por WhatsApp directos a través de la web, donde yo puedo estar consultando el sábado, el domingo. Sabemos que lamentablemente sacrificamos nuestras decisiones personales por tiempo, por los compromisos laborales y todo. Entonces, el fin de semana nos podemos hacer el hábito de buscar, de aprender, de informarnos, de hacer esa revisión, de ver cómo está nuestro plan de ahorro para poder adquirir y calzar los plazos de compra de vivienda. Si sé que tengo ahora disponible ahorros, tomo la decisión y busco proyectos de entrega inmediata. Si me falta un poco, si dentro de mi autoevaluación me doy cuenta que tengo que proyectar, busco proyectos de entrega futura. La verdad que hay tan amplia variedad de proyectos que nos podemos dar el lujo de hacer un verdadero traje a la medida, buscando y buscando, dependiendo la comuna, dependiendo la región, qué es lo que mejor se ajusta a la compra de un bien raíz de manera responsable y saludable. Por último, Lucre, queremos que los invites a que nos dejen a través del chat qué temas quisieran para el próximo webinar, qué quisieran que les contáramos, qué información quisieran saber de parte de nosotros. Buenísimo. Vamos a revisar compromiso. De partida vamos a dejar este webinar disponible grabado y vamos a revisar cada uno de los comentarios que nos han hecho durante esta hora de conversación,
Pero les dejamos estos últimos minutitos mientras yo me despido y les agradezco para que nos puedan dejar en los comentarios qué temas relacionados de todos los que hablamos hoy, porque reconozco de que para esta instancia de encuentro, esta primera instancia de encuentro, traté de moverme un poco por todo, de removerles las inquietudes y las consultas o las ideas que podrían haber tenido respecto al panorama económico, respecto a lo que está pasando en la banca, respecto al déficit de vivienda, respecto a la cantidad de proyectos que se vienen, al número de nuevos permisos de edificación, etcétera. Y dentro de toda esta cantidad de información, me imagino que se han despertado algunas dudas, algunas inquietudes, y de verdad que para cada uno podríamos hablar una hora más. Pero para no agobiarnos, los dejo invitadísimos a que nos dejen sus favoritos, aquellos que son los que más dudas, inquietudes o ganas de aprender les generan. Y con gusto vamos a estar trabajando en desarrollar algunas sesiones quizás más compactadas con temas puntuales para poder acompañarlos, educar y aprender juntos. Bueno, en honor al tiempo, voy a aprovechar de despedirme. Agradezco muy especialmente a todos los que se sumaron a Inmobiliaria Concagua por este espacio tan generoso de compartir y de educar financieramente a todos quienes queremos aprender cada día más, y al equipo de FinFit, a Caro que se sumó para poder hacer llegar las preguntas. Que tengan una linda noche y espero nos volvamos a encontrar muy pronto.